Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de física de campos, electricidad y magnetismo, hoy vamos a hablar de otra aplicación de la ley de Gauss, otro ejercicio que está en todos los libros de física, el plano infinito de carga. Este es un ejercicio que probablemente saldrá en tu parcial, entonces es indispensable que veas este video. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí, muy parecido al video anterior, tenemos un punto P sobre el cual quiero calcular el campo eléctrico que ejerce un plano infinito. ¿Cómo así que infinito? Es un plano que no tiene fin. Aquí yo hice una especie de rectángulo. Pero quiero que ustedes sean conscientes que esto va hacia el infinito y más allá. No para. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cómo yo calculo ese campo? Entonces, lo primero es decir de que podríamos utilizar la ley de Coulomb y todo el negocio y todo ese rollo. Pero aquí utilizaremos la ley de Gauss. Entonces, primero vamos a utilizar un poco de geometría para darnos cuenta de ciertas características de este campo. Y posterior a eso sí trataremos de calcular o determinar una superficie gaussiana, así se le llama, que me sirva para calcular la magnitud del campo eléctrico. Reitero, esto ya lo había dicho en el primer video de ley de Gauss, pero lo reitero. La ley de Gauss no sirve para calcular campos eléctricos todas las veces. Solo para casos muy particulares la ley de Gauss se puede utilizar para calcular campos eléctricos. ¿Cuáles son esas situaciones donde hay mucha simetría en la distribución de carga? En este caso, como es un plano infinito, aquí hay muchas simetrías. Entonces, aquí vamos a definir, igual que en los casos anteriores, una densidad de carga sigma, una densidad superficial de carga sigma constante. Es decir, que para cualquier pedacito de área de esta superficie tendremos la misma cantidad de carga. Entonces, aquí para simplificar las cosas he montado un sistema coordenado X, Y, Z. Me he inventado o he dibujado aquí un pedacito de carga de Q. Aquí tenemos la distancia R y aquí tenemos el campo de diferencial de campo de E. Entonces quiero que se den cuenta de lo siguiente. Primero, idéntico que en el ejercicio anterior, y aquí lo reiteramos, quiero que se den cuenta que como esto es un plano infinito, todo punto que pertenezca a este plano que yo voy a dibujar acá, aquí lo único que voy a hacer es cambiarle de color. Voy a hacer esto más blanco y aquí en vez de esa línea roja la voy a puntear. La voy a colocar en azul y la voy a hacer un poco más pequeñita. Quiero que se den cuenta que si aquí está el punto P y sobre el punto P me imagino un plano paralelo al plano de la carga, todos estos puntos van a tener la misma magnitud y dirección de campo eléctrico. Ay, profe, ¿pero por qué? Porque recuerden que los planos son infinitos. Entonces, como el plano es infinito, si yo tengo este punto acá, tenerlo acá, tenerlo acá, tenerlo acá, tenerlo acá, tenerlo en todas esas posiciones es exactamente igual, porque es infinito. Entonces, esa es la primera idea. El campo en el punto P será igual a el campo de todo punto que esté en este plano que pasa por P y que es paralelo al plano de carga. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un diferencial de carga. Quiero que piensen en lo siguiente. Este diferencial de carga que dibujé acá puede tener un hermanito al otro lado. De tal manera que está a la misma distancia de aquí a acá, de aquí a acá. De tal manera de que esta distancia es la misma. Aquí sí fallé en una cosa. Esto es una línea punteada. De tal manera de que este también va a tener un diferencial de campo de hacia acá. Se los voy a dibujar. Va a tener un diferencial de campo de E. Y quiero que se den cuenta que así como este tiene un hermanito acá, va a haber otro hermanito acá que tiene la misma dirección
perdón, que tiene la misma distancia, el mismo pedazo de carga, pero va a quedar del otro lado. Y aquí también quiero que se den cuenta que aquí podríamos dibujar una circunferencia donde todos esos pedacitos de carga están a una misma distancia del punto P. Y todos esos me van a dar campos eléctricos en estas direcciones. Todos tienen algo en común. Que todas las componentes, en este caso sería como una componente Y, pero en general, todas esas componentes que terminan siendo como paralelas al plano de la carga se van a cancelar. De tal manera que lo único que va a sobrevivir son las componentes normales al plano. De tal manera de que aquí el campo eléctrico total puedo tener garantía. Voy a escribirlo así. Puedo tener la garantía de que ese campo eléctrico generado por un plano infinito de carga siempre es perpendicular a la superficie, perpendicular al plano. Para que me crean o para que tengamos una idea más clara, creo que esto lo ejemplifica muy bien. Si este es el plano, el campo eléctrico tiene que tener esa dirección. La dirección es normal al plano. Entonces, ahora, ¿por qué estamos viendo este cilindro que yo me inventé acá? Por lo siguiente. Vamos a utilizar de nuevo la ley de Gauss. Aquí yo les recuerdo, tal vez en el video anterior me hizo falta recalcarlo un poco más, que siempre la integral de E por dA coseno del ángulo es igual a E por A si E es paralelo a N y E es constante. Constante en la superficie. Esto yo ya lo había dicho en uno de los videos en el primer video de ley de Gauss, pero aquí lo reitero. Entonces, ¿por qué me inventé este cilindro muy parecido al cilindro del video anterior? Porque quiero que se den cuenta que ahora, en este caso, el campo eléctrico sobre las tapas siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque esta tapa está sobre este plano que es paralelo al plano de carga. Entonces, todos esos campos siempre van a tener la misma dirección. Por simetría, en la parte de abajo, me voy a inventar un cilindro que esté a una distancia un cilindro que la primera tapa esté sobre el punto P donde yo quiero calcular el campo. Y me invento que él es un poco más largo y que en la parte de abajo también es una distancia Z. Pero ¿por qué me tengo que inventar esa parte de abajo? Porque quiero que se den cuenta por simetría que en la parte de abajo todos los puntos que estén a la misma distancia de P, pero hacia abajo, van a tener también la misma magnitud de campo eléctrico. No tiene por qué ser diferente por simetría. Porque con ver esto desde arriba es lo mismo que verlo desde abajo. Esto es un ojito de dibujo técnico. Verlo desde arriba es lo mismo que verlo desde abajo. Entonces, si la distancia de aquí es Z y la distancia de aquí es Z, la magnitud del campo eléctrico aquí no tiene por qué ser diferente acá. Entonces, quiero que se den cuenta que en las tapas el campo eléctrico es el mismo. En la parte lateral del cilindro, antes de continuar, los vectores normales, aquí los voy a dibujar en la tapa, están acá. Aquí está el 1. Voy a dibujarlos así mejor para que no tenga que inventar mucho acá. Aquí está el vector normal. Aquí está el vector normal. Aquí voy a dibujar el vector normal. Quiero que se den cuenta que aquí también está el vector normal. Aquí también está el vector normal. Y aquí también está el vector normal. Todos estos vectores quiero que se den cuenta que son paralelos al campo eléctrico. Entonces, por lo menos en las tapas aplicaría esta fórmula. En la parte cilíndrica, quiero que se den cuenta que el vector normal es este, el vector normal es este, el vector normal estaría por acá, el vector normal estaría por acá, pero el campo eléctrico no importa, sigue teniendo la misma dirección hacia arriba acá, porque estamos en la parte de arriba. En la parte de abajo sería hacia acá
y aquí lo tendríamos hacia acá. Moraleja, en la parte cilíndrica, el campo eléctrico es perpendicular al vector normal de la superficie. Entonces, si recordamos el video anterior, esta integral cerrada de E por dA, coseno del ángulo, la puedo separar en tres partes. E de A, coseno del ángulo del cilindro, más. Aquí voy a economizar tiempo. Entonces, aquí tendríamos la tapa 1. Y esa sería la tapa 2. Siendo esto tapa 1. Y esta la tapa 2. Siendo esta la tapa 2, esta la tapa 1 y la parte cilíndrica pues es lo que envuelve estas dos tapas. Entonces quiero que se den cuenta de lo siguiente. La carga interna, utilizando la ley de Gauss, que siempre esto es igual a carga interna sobre epsilon 0. La carga interna es lo que está dentro de este cilindro. Entonces es lo que yo les estoy dibujando aquí con rojo. Es como esa sombra de la tapa. Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí la parte cilíndrica genera flujo eléctrico. Ustedes se tienen que dar cuenta que como la parte cilíndrica es perpendicular a N, no genera. Esta parte de acá, ¿genera flujo eléctrico? Sí. Es E por A. Porque cumple estas dos condiciones. Es E por A. ¿Esta la cumple? Sí. También es E por A. Pero mi pregunta es ¿cuánto vale sigma en este caso? ¿Cuánto vale la carga interna? Recuérdese que sigma es Q sobre A. Si sigma es uniforme y obviamente en este caso sí porque desde el principio dije que era constante. Entonces Q, sí, sino que escribí acá sigma. Q es sigma A. Es decir que esto lo puedo escribir como sigma por A. Entonces quiero que se den cuenta de lo siguiente. Esto es 0, esto es E por A, esto es E por A. Epsilon sub 0. Entonces, ¿qué me queda? E veces A, que es la tapa 1, más E veces A, que es la tapa 2, es igual a sigma A sobre epsilon 0. Ojo aquí con algo importante. Yo creo que ustedes estarán pensando, profe, ¿por qué esta tapa 2 no se resta si el campo va hacia abajo? Ojo, el campo va hacia abajo y el vector normal también en esta tapa. Entonces eso significa que el ángulo entre ellos no es 180, es 0. Y fuera de eso, recuerden que ya habíamos visto en videos anteriores que si el campo eléctrico va en la misma dirección del vector normal, el flujo es positivo. Entonces estos se suman. ¿Y por qué se suman, profe? Porque esta área, si ustedes se dan cuenta, es exactamente igual a esta. ¿Cuánto vale esa área? Pues la verdad, miren que aquí no lo especifiqué. ¿Por qué no lo especifiqué? Aquí yo dibujé un cilindro. Pero quiero que piensen en el hecho que si yo hubiera dibujado un cubo o una caja con esta misma simetría de aquí a acá, de aquí a acá Z y de aquí a acá Z, tendríamos exactamente lo mismo. Habría pasado exactamente lo mismo. Entonces, quiero que se den cuenta que aquí tenemos 2EA igual a sigma A epsilon 0. Entonces aquí va a ocurrir algo supremamente interesante. Primero que todo, el área se va con el área. Y segundo, quiero que se den cuenta que la magnitud del campo eléctrico no depende de Z. Ay, profe, ¿por qué no depende de Z? Porque en esta superficie lo único que depende de Z es la parte cilíndrica. Y como la parte cilíndrica no generaba flujo, entonces se cancela. Las tapas no dependen de Z. Es decir, qué tan grande es esta área no depende para nada de Z y creo que es obvio para ustedes. Entonces, aquí nos queda que el campo eléctrico, este se está multiplicando, pasa a dividir, es sigma sobre 2 epsilon 0. Y ese resultado es importantísimo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el campo eléctrico que genera un plano infinito es uniforme. Si estoy de un lado, ¿no? Si estoy de un lado, porque cuando estoy de este lado, el campo es hacia arriba.
Cuando estoy de este lado, el campo es negativo. Pero la magnitud no depende de la distancia del punto P. Miren que no depende de Z. El campo eléctrico generado por un plano infinito es, entre comillas, uniforme. Y vale sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces ese resultado es importantísimo porque antes, en videos anteriores, en los libros de texto, siempre hablan de campos uniformes. Pero ¿qué cosa está generando ese campo uniforme en el espacio? Un plano infinito. Pero entonces miren por qué yo aquí le coloco plano infinito entre comillas. ¿Será que los planos infinitos existen? No, no existen. ¿Cuándo tiene sentido lo del plano infinito? Cuando el punto P está muy cerquita del plano. El punto P está muy cerquita del plano. Cuando el plano es muy grande y la distancia entre P y el plano es muy pequeñita, esta aproximación es válida. Entonces, este es el ejemplo indispensable porque aquí tenemos el primer caso de un campo eléctrico uniforme generado por un plano infinito. Entonces, aquí, para ser mucho más conciso, en muchos libros de texto encontrarán que el campo eléctrico generado por un plano es sigma sobre 2 epsilon 0 por n unitario. ¿Qué es ese n unitario? Ese n unitario no es más que el vector normal de la superficie. Entonces voy a dejarles esto acá. Se lo voy a resaltar. Esta es una información que tienen que tener siempre a la mano. Les voy a dar un tiempito para que por favor vean el video, le tomen pantallazo, porque esta información vale oro. Entonces, como siempre, vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que haya quedado todo claro y nos vemos en una próxima. No se les olvide darle me gusta y compartir este video porque sé que es muy útil. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Chao!